Tengan un buen día. Vamos a conversar en esta exposición sobre los métodos iniciales para el cálculo de la integral indefinida. Esto es cómo encontrar las primitivas o antiderivadas de una función. Vamos a discutir algunos ejemplos que están en el material escrito, como este, que dice y calcule pues, la integral indefinida de la función menos 4x al cubo más 1, todo ello al cuadrado. Entonces, los casos más simples para un cálculo de primitiva elemental son las formas polinomiales. Entonces, aquí desarrollamos primero a través de la fórmula notable de el cuadrado de un a más b, donde a es menos 4x al cubo y b es más 1, y obtenemos este desarrollo que está acá. Luego utilizamos la linealidad de la integral. La linealidad quiere decir que la integral indefinida separa sumas y extrae los números de los coeficientes, que se llaman también escalares. Separa sumas, extrae escalares. Diferentes operadores tienen ese tipo de propiedad y se llama propiedad de la linealidad. Entonces aquí estamos en este paso simple y llanamente separando en tres cálculos independientes para cada uno de los términos que se están sumando. En el paso siguiente es, pues terminamos de hacer el desarrollo de esta expresión menos 4x al cubo que está al cuadrado, que se convierte en 16x a la 6. Para utilizar ahora la segunda propiedad de la linealidad, que es extraer los coeficientes escalares, los números estos que están acompañando a las x fuera de cada una de las integrales. Entonces lo que tenemos es 16x a la 6 menos 8x al cubo más 1. Y procedemos al cálculo de cada una de estas primitivas con la regla de la potencia. ¿Cómo se obtiene para una potencia la primitiva correspondiente? Se le suma 1 al exponente y se divide entre ese mismo exponente. X elevado a la 6 se transforma para efectos de encontrar una función que derivada de ella en x a la 6 más 1, que es 7, entre 7. X a la 3, su primitiva, una primitiva, se obtiene poniendo x a la 3 más 1, que es x a la 4, entre 4. En el caso de la constante 1, entonces la primitiva básica es x, porque la derivada de x es 1. También lo puedo ver como una potencia, 1 es x a la 0, y aplico esta misma regla que está acá. Esta regla que sirve para encontrar primitivas de formas de potencia, x a la n, es aplicable para cualquier número real. N ahí no necesariamente tiene que ser un entero positivo, sino un natural, sino que puede ser cualquier número real que no sea menos 1. Porque si no, aquí esto se indefiniría. Y de hecho, el caso de x a la menos 1, que es 1 entre x, su primitiva fundamental es el logaritmo del valor, logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces, esto es una regla, forma parte de las reglas de cálculo de primitivas elementales. Recuerden que siempre, después de que ya estamos haciendo el cálculo de la primitiva elemental, sumamos una constante, porque esto es la integral indefinida. O sea, estamos calculando todas las primitivas. Y pues por último, aquí el último paso fue ejercer una simplificación. Cuando usted vaya a resolver este tipo de ejercicio, no tiene que hacer estos pasos en esta torre, ir poniendo las propiedades que está utilizando. Esto está explicado así en los primeros ejemplos para que usted entienda. De hecho, esto se puede trabajar más rápido. Yo lo primero que hago es simplemente desarrollo. De una vez escribo esto como el 16x a la 6 y no es necesario que usted haga esta separación formalmente, porque lo que va a hacer es que va a hacer la integración en cada uno de estos elementos dentro de esta integral por separado, y pasa de aquí, pasa a, digamos, a esta forma, pero con una sola integral al frente, y de aquí pasa a el paso en el que está calculando las primitivas de cada uno de los términos de manera independiente y llega rápidamente a la solución. Veamos otro ejercicio. Por ejemplo, este que dice acá,
calcule pues la integral indefinida de x más 4 entre 8 raíz cúbica de x. Lo primero que se hizo en este paso de aquí fue extraer el 8 que está en el denominador como un octavo fuera de la integral. Y se procede a realizar pues la división separada expresando la x, la raíz cúbica de x que está en el denominador como x a la 1/3 y distribuirla contra esta expresión para obtener una suma de términos independientes con los cuales aquí pues está haciendo evidente de que se puede integrar por separado y de nuevo se puede hacer una extracción de este 4 fuera de la integral, pero yo puedo pasar de aquí directo acá. Simplemente lo que digo es tengo un octavo, x a la 2/3, ¿cómo es el cálculo subprimitivo? Pues es x a la 2/3 más 1 dividido entre el mismo número, o sea, x a la 5/3 dividido entre 5/3. Aquí de una vez se hizo el medios, extremos, y por eso quedó 3/5. En este otro tengo x a la menos 1/3, y x a la menos 1/3, su primitiva se suma 1 al exponente, menos 1/3 más 1 es 2/3, entonces queda x a la 2/3 dividido entre 2/3. La división entre 2/3 es como multiplicar por 3 medios, haciendo el famoso medios, extremos, que se puede hacer directamente. Y ahora lo que queda es una simplificación para obtener esto. Vean que de nuevo se utilizó en este paso de acá el cálculo de la primitiva de una forma de potencia. La potencia aquí son fraccionarias porque están representando expresiones con radicales. Veamos este otro. Este ya va a ilustrar una técnica que es la sustitución elemental, la sustitución más básica. Después verán ustedes dentro de las técnicas que hay sustituciones muy específicas dependiendo del tipo de ejercicio. Por ejemplo, yo tengo esta expresión de acá. Yo podría desarrollar esto con la fórmula cúbica, el a más b al cubo, en este caso a menos b al cubo, y multiplicar por el menos 4x y tener una forma de tipo polinomial que podríamos integrar término a término. Pero, digamos, ahí es poco lento, es primero hacer este desarrollo. ¿Qué tal si aquí en lugar de decir a la 3, dice a la 20? Híjole, pues hacer ese desarrollo se hace kilométrico y es muy molesto, pero notamos algo muy importante. Lo que está adentro de la potencia, en este caso a la 3, 1 menos 2x a la 2, su derivada es lo que está aquí afuera. ¿Saben? Entonces, sospechamos, que de hecho es así, que esta función vino de la derivada de haber aplicado una regla de la cadena. Y entonces vamos a evidenciar esa regla de la cadena para invertir ese procedimiento a la hora entonces de buscar una primitiva. Y hacemos lo que llamamos una sustitución. Yo a esta expresión que está adentro de la función elevar a la 3, que pudo haber sido otra función, esto pudo haber sido raíz de, y si yo lo he puesto aquí, raíz de esta expresión, no, ni siquiera puedo hacer el desarrollo. Ahí estaría obligado a ver la sustitución para ver cómo resuelvo de una manera más simple. Y entonces yo digo u es igual a 1 menos 2x a la 2. Notando que su derivada está aquí afuera. Y ahora lo que calculamos es el du de x, o sea, la derivada de esta expresión. La derivada de u, el du de x, es menos 4x, que es lo que está acá. Pero lo escribimos no en la forma de derivada, sino en la forma de diferenciales. Y aquí entonces el diferencial de u es menos 4x de x. Valga la observación que más de uno cree que lo que se hizo fue pasar a multiplicar el de x al otro lado. Y eso no es cierto. La expresión de u de x es u'. Es la derivada de u respecto a su variable independiente, que en el caso de una función de una variable, que es lo que hacemos en cálculo 1, es única. Entonces, esto es la notación de Leibniz para la derivada. Pero si yo tengo que la derivada de una función, digamos, en este caso llamada u, tiene una expresión de la forma
g de x como esta, entonces la diferencial de esa función u es esta derivada, el g de x por el diferencial de x. Esta es la expresión de diferenciales. Y por lo tanto, de aquí se pasa aquí por la equivalencia de la expresión de derivada a la expresión en diferenciales. Algo que no se hace mucho énfasis en el curso de cálculo, porque es, digamos, el formalismo de la derivada llevada a su forma diferencial. Ahora, la notación de Leibniz es lo que llamamos mnemotécnica. Cuando usted escribe esto no es una fracción, es la derivada. Pero se comporta como si usted pasara el de x al otro lado y entonces obtiene la forma diferencial. Cuando digo se comporta como si, es que le ayuda a uno, por eso la notación de Leibniz fue tan bien recibida, le ayuda a uno a pasar de la forma de derivada a la forma diferencial. Y en la forma diferencial vamos a cambiar el diferencial de x por un diferencial en u. Pero ven, aquí lo tengo, menos 4x de x. Entonces, menos 4x de x es de u. Entonces, esta expresión, menos 4x de x, se cambia por du. Aquí está, menos 4x de x se cambia por du. Y aquí lo que dice es u elevado al cubo. Y ahora tengo una nueva integral indefinida, o sea, para buscar las primitivas de esta función, las cuales, como ya esto es una potencia simple, pues es tan sencillo como simplemente elevo el exponente, le sumo 1 y divido entre eso. Entonces, primitivas de u a la 3 es u a la 4, entre 4, por supuesto, más una constante para tener la gama completa de todas las primitivas de esta expresión que tengo acá, de esta integral indefinida. Ahora, esto no es la solución. ¿Por qué? Porque mi problema original está en la variable x. E hicimos una sustitución que me permitió hacer un puente en el cual yo logro tener una forma más simple para integrar indefinidamente, o sea, para calcular las primitivas. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Pues retornar a la variable original, volver a cambiar esta u por lo que era en términos de la x para obtener, ahora sí, la familia de primitivas de la función original que yo tenía, y de esa manera se ha resuelto la integral indefinida correspondiente. Bien, pasemos a otro ejercicio. De nuevo, esto ahora lo vamos a ver, no se trabaja en esta forma de torre, sino que se trabaja de una manera digamos, más simple. Aquí está puesto así para que usted vaya entendiendo todos los pasos en los primeros ejercicios. ¿Ve? Aquí ya vamos a ver un cálculo de una primitiva, de una familia de primitivas, de una indefinida, de la manera en que usualmente uno lo escribiría, digamos, en un papel en blanco. Me piden que resuelva la integral indefinida de 3 coseno de 2x menos 1. Entonces, pues yo conozco la primitiva de coseno, que es seno, pero aquí dice coseno de 2x menos 1. Entonces, ¿cómo descubro la primitiva de coseno de 2x menos 1? Este 3 no hace mella porque va a salir afuera del cálculo de la integral, o sea, por la linealidad, lo que me interesa es esta parte de acá. Entonces, lo que hacemos es, tomamos el argumento de este coseno y lo llamamos con una nueva variable. Hacemos una sustitución, sea u igual 2x menos 1. Y hacemos la forma diferencial. La forma diferencial no necesito escribir primero el u', sino que voy directo. El diferencial de u es la derivada de esto, que es 2, por el diferencial de x. Entonces tengo que 2 de x es el diferencial de u. 2 veces el diferencial de x es el diferencial de u. Entonces este diferencial de x lo puedo sustituir, pero como no tengo un 2 ahí, lo que hago es que este 2 lo paso a dividir acá, para obtener que un medio del diferencial de u es el de x. Aquí tengo que de x es el de u medio, que es lo mismo decir un medio del diferencial de u. Este proceso, que es la sustitución, uno lo hace aparte y muestra que yo lo voy a usar en este paso, en donde voy a ejecutar
la sustitución. En los apuntes escritos, mi colega Mario de León lo que hizo fue escribir esto, puso en igual unas llaves donde escribió esta parte del proceso de la ejecución de la sustitución, y en el paso siguiente realmente establece la igualdad. Eso que está con ese igual entre llaves es para querer decir que se está haciendo afuera, o sea que el igual salta de aquí a aquí. Yo tengo la costumbre de hacerlo aparte y poner una flecha indicando que en este igual voy a usar esto. Entonces esta es la integral indefinida original, y en el paso siguiente pues lo que se hace es que el 3 sale afuera y se cambia el dx por el du medios. El u medio, como es una constante, también sale fuera de la integral, y se cambia el argumento del coseno por la variable nueva que es u, para obtener ahora una integral que está en términos de u. Cuando usted hace una sustitución, tiene que sustituir todas las expresiones que tenían x por las expresiones de la nueva variable, que en este caso la llamamos u. Se puede haber llamado v, y, z. Usted usa el nombre que más le guste para referenciar la nueva variable que está en función de su vieja variable original, que es x. Una vez que hizo eso, la integral indefinida está bien sustituida si usted tiene ahora una nueva integral indefinida en donde ya no hay x, todo está en términos de u, y la idea es que se ha reducido a un caso más simple, porque la primitiva de coseno de u es conocida. La primitiva de coseno de u es seno de u. Entonces yo ya puedo ver la familia de primitivas asociado a esta función coseno de u. Es el 3 medios que multiplica una primitiva particular de coseno, que es el seno de u. Y una vez que usted hace eso, pues ya las tiene todas, si suma una constante y ya tiene resuelta la integral indefinida. Pero es la integral indefinida en términos de u. Como el problema original estaba en términos de x, hay que retornar la u a lo que era en términos de x para regresar a la variable original y tener la respuesta de la familia de primitivas de esta función, que constituye entonces la integral indefinida. El más c es para indicar que no estoy viendo una primitiva, sino que la estoy viendo todas. Recuerden que una función, si tiene primitiva, una particular tiene infinitas. Si usted le suma una constante, esa nueva función es a su vez primitiva. Esta constante representa cualquier número. Puede ser 3, menos 2, raíz de 5, pi, menos 18, 0. Y tiene entonces la primitiva particular, digamos, más simple en este caso. Y la característica es que esas son todas. ¿Por qué? Porque está el teorema, ahí está en la teoría de la materia escrita, que dice que si usted tiene dos primitivas, la diferencia de ellas siempre es una constante. O sea que basta un representante de la familia de primitivas para tenerlas todas. Ese representante más una constante son todas las primitivas de esta función y por lo tanto constituyen la integral indefinida de la función. Veamos este otro ejercicio. Calculemos las primitivas del logaritmo de x sobre x. Eso es lo mismo que decir, calcule la integral indefinida del logaritmo de x sobre x. Recordemos que esto de la integral indefinida tiene importancia porque el cálculo de primitivas me permite resolver la integral verdadera, que es la que llamamos integral definida. Esa es la integral de verdad. Porque la integral es el proceso de medir para una función su actividad en un recinto. En el caso de una variable, en un intervalo. Y es un valor numérico, es una medida. Es el valor numérico asociado a lo que dice que fue lo que pasó con esa función, que fue lo que hizo esa función en ese lugar, que para nosotros es un intervalo. Y resulta que recuerden que en la fórmula de Newton-Leibniz, o regla de Barrow, lo que tenemos es que ese cálculo se simplifica evaluando una primitiva particular en los extremos del intervalo. Y por eso el cálculo de primitivas tiene mucha importancia. Entonces, ¿cómo encontrar la familia de primitivas de esta función? Hacemos una sustitución. La sustitución aquí es u igual logaritmo de x. ¿Por qué? Porque si yo veo el diferencial de u, entonces es la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x,
por el diferencial de x. O sea, aquí usted lo que observa es que tiene un 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo. Donde usted ve que tiene una función y tiene su derivada donde está presente, pues dice uno, ¡pa! Aquí hay una sustitución. O sea, esto vino de la ejecución de alguna regla de la cadena. Eso es lo que pasó. Entonces ejecutamos la sustitución, el logaritmo de x se cambia por u, y el 1 sobre x de x, que es esto que está acá, se cambia por el de u. Y ahora tengo una expresión muy simple que se resuelve con la regla de la potencia. Es u a la 1, su primitiva fundamental básica es u a la 1 más 1, que es u a la 2 entre 2. O sea, lo que se hace es que al exponente, recordemos, se le suma 1 y se divide entre ese mismo número. Y por supuesto, más una constante. Nunca se olvide de agregar la constante cuando está haciendo este cálculo de integral indefinida, porque la pregunta que se le está haciendo es: no me dé una primitiva, démela todas. Y ahora, aquí usted resolvió la familia de primitivas de esta integral indefinida, pero esta está en la variable u y tiene que retornar la u a lo que es en la sustitución que usted hizo para tener la respuesta para la variable x y por lo tanto haber resuelto esta integral indefinida. Entonces esto se convierte en el logaritmo de x al cuadrado. Recuerden que cuando usted tiene una función que está toda elevada al cuadrado, aquí debería haber un paréntesis sobre esto para elevar al cuadrado, y eso recarga mucho los paréntesis. Entonces en matemática tenemos a la hora de escribir lo que se llama economía de notación. Tratamos de eliminar paréntesis y el cuadrado, en lugar de ponerse aquí afuera con un paréntesis, se le carga al nombre de la función como si fuera un exponente. Eso lo que está diciendo es que la función al cuadrada es la función del x por la función de x. Logaritmo cuadrado de x es logaritmo de x por logaritmo de x. Es una notación abreviada que se estudia en precálculo, pero que siempre vale la pena recordarles. Y aquí tiene entonces la solución a este. Por ahí les presentamos un video donde un colega español hace una exposición de este mismo ejercicio y les hace la observación de que es muy frecuente encontrarse el caso de una función que tenga presente directamente su derivada, la función y su derivada multiplicadas. Eso va, o la función elevada a una potencia y su derivada. Entonces, de una vez uno sabe que ahí hay una sustitución y puede casi que plum, ir directo a esto. En este caso yo veo la función logaritmo de x y su derivada. Entonces, ¿qué es lo que es? Pues al logaritmo de x súmele 1 y divida entre al exponente que aquí está a la 1, pues le suma 1, va a quedar logaritmo cuadrado de x y divide entre 2. O sea, uno puede saltar directo acá. Eso son estrategias de cálculo rápido que es importante tener porque en los cursos subsiguientes usted va a estarse enfrentando a este tipo de cosas y si está en un curso de ecuaciones diferenciales y tiene que resolver esto, pues la ve y casi que pone la solución. Y eso usted lo va a notar, que su profesor va a hacer las cosas un poco más rápido y la gente dice, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo es que tiene ya mucha experiencia y entonces se brinca pasos. Al principio, pues usted hará todos los pasos para que vaya madurando estos procesos. Veamos ahora lo que sucede si yo tengo que hacer una sustitución y la integral está planteada como una integral definida, que sería lo normal en el problema real. Entonces tenemos el teorema de la sustitución en el caso de la integral definida. O sea, yo tengo una expresión de este tipo, tengo una composición. Aquí lo que hay, ven, fue que esto es una derivada que vino de una regla de la cadena. Dice f de g de x por g' de x. O sea, esto fue decir f de g de x todo derivado. Esto vino de una regla de la cadena. Entonces aquí se evidencia la sustitución u igual g de x, porque aquí está g' de x. Si usted dice que u es g de x, entonces el du, el diferencial de u, es g' de x diferencial de x. El de u es g' de x de x. Y entonces este g' de x se cambia por el de u. Esto que está acá, aquí lo ven, se cambia por el de u. Y el g de x que estaba aquí se cambia por u. Y ahora me queda una expresión que está todo en términos de u. Y se supone que, digamos, una forma más simple en donde yo conozco de alguna manera muy elemental una primitiva para la función f. Pero la integral estaba definida, la integral iba de a a b. Y yo podría olvidarme de la integral definida, resolver el problema de la integral indefinida
retornar a la variable original y sustituir en los límites originales, que muchas veces se hace, digamos, usted ve que el profesor o en algún texto hicieron eso, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que usted mantenga la integral definida y cambie los límites de integración, porque lo que ocurre es que su región de integración, que en este caso es un intervalo, se transforma a través de la sustitución del cambio de variable en otra región que vuelve a ser otro intervalo. En el caso del intervalo es tan simple como que A se convierte en G de A, porque la sustitución es U igual G de X. O sea, cuando la X es A, la U es G de A. Y cuando la X es B, la U es G de B. Entonces, A se transformó en G de A y B se transformó en G de B. Y entonces la integral definida con respecto a X ahora se convierte en esta otra integral definida, pero con respecto a U. Y por supuesto, si yo conozco una primitiva para F, la fórmula de Newton-Linus va a decir que esto es la F mayúscula, que es la primitiva, una primitiva particular, evaluada en el límite superior, que aquí se llamó D por simpleza, pero D es G de B, menos la primitiva particular evaluada en el límite inferior. Esta es la fórmula de Newton-Linus aplicada ahora con los límites cambiados. Se cambiaron los límites porque el cambio de variable se ejecutó y lo que hace es transformar su intervalo en otro intervalo. Algunos dicen, no, a mí no me gusta eso de que el profe cambie los límites. Yo busco siempre la primitiva general y lo hago aparte y después evalúo los límites originales. Bueno, ya verá ejercicios en donde se combinan técnicas, porque el cálculo de primitivas no es como la derivación. Pudo haber venido de muchos procesos en donde había una regla de producto, después hubo una regla de la cadena metida en el interín, y después hubo un cociente, y después otra regla de la cadena, y en fin, o sea, al final de cuentas, lo que usted ve como resultado, como respuesta, que pues fue simplificado. Hay que tratar de desenmarañar de dónde vino. Entonces, en ese desenmarañar, puede ser que usted no haga una sustitución, sino que haga una sustitución y después se dé cuenta que puede hacer otra y después aplica una separación, digamos, en fracciones simples y después se da cuenta que puede ser otra. O sea, puede tener una cadena de sustituciones. Y en esa cadena de sustituciones, retornar a la variable original puede ser harto complicado. Entonces, la recomendación es, no tiene por qué regresar a la variable original. Usted va realizando su integral definida y en cada uno de los pasos va manteniendo los límites de integración, y si hace una sustitución, tiene que cambiar esos límites de integración con esta regla. Y veamos un ejemplo, un último ejemplo de esta parte de la introducción a lo que es el cálculo de primitivas y la sustitución elemental aplicada también en la integral definida. A ver, usted tiene esto, tiene esta función, x entre 1 más x a la 4, y quiere integrar esta función, quiere conocer su valor integral en el intervalo que va de 1 a la raíz cuarta de 3. Usted tiene esta función que representa un modelo matemático de alguna acción que usted está estudiando en la naturaleza. Hay un fenómeno de la naturaleza que usted está estudiando y quiere conocer el valor integral dentro de este intervalo, que puede representar una longitud de un desplazamiento, puede representar, digamos, la longitud dentro de una barra, o puede representar un intervalo de tiempo, dependiendo de el significado que tenga la función. Y lo que usted está buscando es ese valor integral, que es una medida de la actividad de la función en esta región que usted tiene acá. Entonces, nosotros notamos aquí que hay un x en el numerador. X proviene de la derivación de x cuadrado. Entonces uno, aquí ya hay que inspeccionar, hay que usar un poco más, digamos, escudriñar para poder ir descubriendo en dónde está la sustitución. Y entonces aquí yo me imagino que este x cuarta es x cuadrado al cuadrado, ¿eh? Y ese x cuadrado, su derivada sí está presente acá. Entonces hay una sustitución natural que es igual u igual x cuadrado. Antes de hacerla, alguien dice, pero bueno, profesor, ¿por qué no hizo u igual 1 más x cuarta? Bueno, porque resulta que lo que me va a aparecer como derivada es 4x a la 3 y yo no la tengo aquí.
O sea, tengo una X, un X de X, no tengo un X3 de X. Entonces tendría que sacar un X de X y me quedo con un X cuadrado. Y ese X cuadrado, en términos de X cuarta, es una raíz y no simplifique. O sea, no es que no pueda realizar esa sustitución, la puedo hacer, pero no me conduce a una situación más simple. Después tendría que sentarme a ver qué hago de nuevo. Esto de la sustitución, la experiencia es la que le va dictando a usted qué es lo que tiene que hacer. Hagámoslo para que veamos hacia dónde nos dirigimos. Entonces, si yo digo u es igual a x cuadrado, el du es 2x de x. Aquí vamos de manera técnica. Yo tengo u igual a x cuadrado y digo du es derivada de esto, 2x de x. O sea, ese es el cálculo del diferencial, pero lo tecnificamos. Du es igual a 2x de x. La derivada de x cuadrado es 2x. De ahí, entonces, yo puedo despejar el x de x, porque aquí está x de x, ¿lo ven? Aquí, la integral inicial, aquí tengo el x de x. Y ese x de x, pasando este 2 a dividir, se convierte en un medio de du. Entonces ya tengo, digamos, para realizar la sustitución aquí, pero hay que cambiar los límites de integración. Entonces hacemos una pequeña tabla. Yo voy a ocupar la sustitución y el cambio de los límites de integración. Cuando la x es 1 o raíz cuarta de 3, ¿en qué se convierte la u? La u es x cuadrado. Entonces simplemente le aplica la función de la sustitución a cada uno de estos números. Si x es 1, u es 1 al cuadrado, que es 1. Si x es raíz cuarta de 3, u es la raíz cuarta de 3 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 3. Aquí simplemente es evaluar a través de esta función, que es la función de la sustitución, que genera el cambio variable. Ahora sí ya estamos preparados para realizar en este paso la sustitución. El x de x se cambia por un medio de u. El u medio sale fuera de la integral y entonces el de u se coloca. Recuerden que los diferenciales en el símbolo de la integral van siempre al cierre. Es como cerrar el paréntesis de la integral que queda abierto por el símbolo de esta s enlongada, que es el símbolo de la integral. La S, que es notación de Leibniz, es una S de suma. Así le llamó Leibniz a la integral definida, o sea, la integral le llamó la suma con doble M y usó una S muy estilizada para representar ese concepto. Y entonces, ¿en qué se convierte la x cuarta? Pues x cuarta es x cuadrado al cuadrado, x cuadrado es u, entonces x cuarta se convierte en u cuadrado. Y tengo que cambiar los límites de integración usando el cálculo que hice aquí. Entonces, en lugar de ir de 1 a raíz cuarta de 3, va de 1 a raíz de 3. Y ya que está bien ejecutada, esta es una buena ejecución de la sustitución. ¿Qué sigue ahora? Pues darme cuenta que realmente logré reducir el problema a una primitiva, a una función que tiene primitiva elemental, tiene primitiva directa. ¿Por qué? Porque sabemos que la derivada de la artangente de una variable, en este caso u, no es otra cosa que 1 sobre 1 más u cuadrado. Entonces, 1 sobre 1 más u cuadrado tiene como primitiva básica, como primitiva fundamental, a artangente de u. Esa es una primitiva, más una constante da cualquiera. Pero como esto es una integral definida, lo que me interesa es pasar a la evaluación de esta primitiva en el intervalo en donde está tomándose la integral de 1 a raíz de 3. Recuerden que este un medio viene que estaba aquí afuera y se mantiene. La primitiva, digamos, de la expresión esta en términos de u mantiene este un medio. Y ahora ya es un cálculo prácticamente casi que aritmético, ¿verdad? En donde evalúo la función en raíz de 3 y el resto evaluado en 1, teorema fundamental del cálculo. Y lo que sigue, pues un poquito de trigonometría elemental con funciones inversas, que usted, pues si no recuerda, esto sale de los triángulos digamos, fundamentales, triángulos elementales que tenemos en trigonometría, pero si usted no, digamos, no maneja eso, pues simplemente usa la calculadora y le pide que le calcule la artangente de raíz de 3. Recuerde mantener la calculadora en radianes para que le dé el valor angular de la tangente inversa que va a producir un valor angular. La tangente inversa, que también se llama arctangente,
de la raíz de 3 es pi tercios y la tangente inversa de 1 es pi cuartos. Y entonces lo que me quedó fue 1/2 de pi tercios menos pi cuartos, que ejecutando la operación me da pi 24. Y ahí está resuelto el cálculo integral de esta función en el intervalo de 1 a la raíz cuarta de 3, realizando en el interín una sustitución ejecutada directamente sobre la integral definida sin el paso de buscar una primitiva general de esta función, sino que hice la sustitución y cambié los límites para no tener que regresar a la variable original. Bueno, con esto espero que tengan una idea, digamos, clara de cómo se hacen las primeras técnicas de cálculo de primitivas. Va usted a pasar 2 semanas aprendiendo toda una variedad de técnicas. Aquí hemos introducido la sustitución elemental, la sustitución más básica, y hemos aprendido cómo trabajarla directamente en la integral definida. Muchas gracias por su atención.